habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Zaira Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 6. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán,
¿Hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerá de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerma con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, fue la declaración del apóstol San Pedro. Y es también nuestra convicción, porque nosotros necesitamos
ser reavivados permanentemente por la palabra de aquel que vive y permanece para siempre. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 de Proverbios, pero lo hacemos pidiendo a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra y también al practicarla. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 6 es una amonestación contra la pereza y la falsedad. En el estilo de los proverbios recibimos mensajes claros, llamativos e impactantes. Primer versículo. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Está hablando de cuando uno es fiador de extraños, terminamos siendo presos de lo que hablamos. Versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Habla de dialogar, de arreglar las cosas, de humillarnos, y habla de comprometernos con el trabajo. Desde versículo 6 en adelante encontramos algo así como una reprensión a los perezosos. Y uno de los proverbios así que los niños que han sido criados en un hogar religioso deben recordar, ¿no? Son de los primeros pasajes que se comparte con los niños, pero que también es para los grandes, por supuesto. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aprendan de la hormiga, del caminar de la hormiga. ¿Ustedes vieron el camino de una hormiga? Dice versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Anticipa el futuro la hormiga, trabaja aunque no la manden, tiene un plan a largo alcance. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cuánto tiene para enseñarnos la hormiga, no? Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si no hay apego al trabajo, si no hay responsabilidad, si no hay compromiso, si la vida es simplemente dormir, entonces lágrimas y sufrimiento seguramente acompañarán esa experiencia. La pobreza y el mal camino será la experiencia real presente en esas vidas. Desde el versículo 12 se nos desafía al recordarnos el destino de los malos. Y lo hace en estos términos. El hombre malo, versículo 12, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por lo tanto, su calamidad vendrá de repente. El destino del malvado es la destrucción. En el versículo 16 en adelante encontramos 6 cosas que Dios aborrece. ¿Sí? Pero como no es que Él ama todo. Bueno, aquí hay un listado de 6 cosas que Él aborrece, desprecia. Dice, versículo 16, 6
cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, es decir, le parecen vergonzosas, rechaza su alma. ¿Cuáles son? Versículo 17. Los ojos altivos, o sea, la vanagloria, la soberbia que se refleja hasta en los ojos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, los que hacen pagar a los inocentes. Y aquí no necesariamente se refiere a matar inocentes, porque a veces podemos hacer sufrir inocentes. Podemos no pagar el salario justo, como dice Santiago, y clama el jornal de los pobres, ¿no? Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, versículo 18, que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las 7 cosas que aborrece Dios, que Dios no puede convivir con esas cosas. Nosotros tampoco, ¿no? También a nosotros nos desagradan. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que piensa hacia el mal, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Y entonces, si esto es así, si estas cosas Dios aborrece, si el malo termina en la destrucción, si el perezoso y el falso no tienen destino de bien, entonces, ¿qué hacemos? Versículos 20 en adelante. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos sobre tu corazón y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarás. O sea, la paz, ¿no? Dormir en paz. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿De qué cosa está hablando? De los mandamientos de Dios. ¿Dónde tienen que estar esos mandamientos de Dios y los mandamientos y enseñanza de nuestros padres? ¿Dónde tienen que estar? Tienen que estar en el corazón, tienen que estar enlazados en el cuello, tienen que acompañarnos de día, de noche, al levantar, al acostarnos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En el versículo 24 en adelante, otra vez hay un llamado a la pureza sexual y a evitar todo tipo de impureza sexual. Las malas relaciones, los malos vínculos, la mujer extraña, la mujer ajena, el adulterio, la infidelidad. Es un llamado a la pureza sexual. Y solo podemos ser puros sexualmente, solo podemos tener una conducta pura, un comportamiento puro en todas las áreas y en todos los niveles, y en todos los momentos y en todas las esferas y en todos los lugares. Sí, miramos el mandamiento de Dios con respeto, lo tenemos atado en el corazón, en el cuello, compartimos la vida con Él y permitimos que ese mandamiento nos guíe. Yo quisiera compartir ahora un momento de oración y lo hago sintiendo la necesidad de pedir ayuda a Dios para respetar y vivir todos sus mandamientos. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos proverbios que advierten, que modifican conductas, que muestran un camino. Pero te damos gracias también por tu palabra y tus mandamientos, que queremos tenerla en nuestro corazón, que queremos practicarla diaria y permanentemente. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Mañana nos reencontramos para seguir analizando un nuevo capítulo del libro de Proverbios, para seguir siendo, con la ayuda de Dios, reavivados por su palabra. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 37. Entonces, Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia.
Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces,
Cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose: El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: Mira lo que encontramos. Mira lo que encontramos. Esta túnica. ¿No es la de ¿No es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí. Es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: Me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y en la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la adultez, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias esposas habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y por el dolor. Sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y de su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Las cualidades que lo distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. El relato bíblico dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y de dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus hijos. Hola amigos del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia.
Hoy nos toca un capítulo interesante, triste, pero también que nos motiva a nosotros a confiar en Dios en medio de las adversidades, porque para nosotros hay esperanza. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Desde el mismo comienzo del capítulo 37 se nos presenta que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. El versículo 1 dice que Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre, la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra que pudiesen tener contacto con los descendientes de Abraham. Jacob estaba viviendo en esa Canaán terrenal. Pero nosotros tenemos la bendita esperanza de vivir en un mundo mejor. La Canaán celestial, la tierra nueva, transformada con el poder de Dios. No somos de este mundo. La maldad está a nuestro alrededor. Pero en ese momento Jacob había recibido la promesa de esa herencia terrenal, porque de su familia se desprenderían lecciones espirituales que serían la luz para las demás naciones. Pero lo cierto es que esta familia tenía que pasar por una experiencia primero transformadora de carácter. Según acabamos de leer en el libro Patriarcas y Profetas, el amor había empezado a menguar en el corazón de los hijos de Jacob por todas las cosas que se habían suscitado, por estas relaciones matrimoniales múltiples, esta cantidad de hijos que habían tenido experiencias tanto en Mesopotamia como allí en Canaán, que realmente nos hacen pensar a nosotros que el mundo que estamos viviendo ahora no es muy diferente a los tiempos antiguos. Nosotros decimos antes las cosas eran mejores, pero en realidad la maldad siempre ha estado presente y el conflicto está latente, solo que ahora tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero eso lo hablaremos más adelante. El versículo 2 de Génesis 37 dice que esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob tenía su historia. Tú y yo también tenemos una historia familiar. ¿Cómo ha sido nuestra vida en el hogar? ¿Cómo ha sido nuestra familia? Cantidades de historias podemos contar. Unas buenas, otras malas, agradables, desagradables, tristes, alegres. Hay quienes han tenido la dicha de vivir con papá y mamá, pero otros les ha tocado que vivir solo con su madre. Otros han tenido que sufrir los embates violentos de padres agresivos. Otros les ha tocado que vivir con padrastros o madrastras. Y a algunos les ha tocado que enfrentar la vida solos. ¿Cuál es tu historia? Pudiéramos escribir muchas cosas. Algunos han llegado a pensar incluso que Dios no es amor y que Dios no existe y que permite la maldad. Pero en realidad no es así. Esta es la historia de la familia de Jacob, una familia llena de dificultades. Pero Jacob amaba a Dios profundamente y confiaba en sus promesas. También amaba a sus hijos, aunque ellos no lo vieran de esa manera. Los que somos padres sabemos que criar hijos no es la tarea más sencilla del mundo, y menos en el tiempo en que estamos viviendo. Pero no es imposible. Y si colocamos a nuestros hijos en las manos del Señor, Dios responderá a nuestras oraciones. Yo no dudo de que Jacob oraba todos los días por sus hijos. Dice el versículo 2 que José tenía 17 años. Un joven de 17 años es todavía una persona que tiene mucho que aprender en la vida. No es ni niño ni es adulto. Es un joven adolescente que necesita aprender y desaprender. Donde un joven a esta edad se decepciona mucho de las cosas que están a su alrededor. Así que no dudamos que José se decepcionaba demasiado de la actitud que sus hermanos manifestaban en público. Según el mismo relato, dice que ellos cuidaban las ovejas y por ser él joven, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, esposas de su padre.
y José contaba a su padre la mala fama de ellos. En el libro Patriarcas y Profetas, que no quiero desaprovechar en los comentarios hechos aquí por la sierva del Señor, se nos dice que al ver José la mala conducta de sus hermanos, él se afligía mucho y se atrevió a reprenderlos suavemente. Pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos. A José le era infundible verlos pecar contra Dios y expuso la situación a su padre, esperando que su autoridad los indujera a enmendarse. Jacob procuró cuidadosamente no provocar la ira de sus hijos mediante la dureza o la severidad. Con profunda bondad expresó su preocupación respecto a ellos y les suplicó que respetaran sus canas y que no cubrieran de oprobio su nombre y sobre todo que no deshonraran a Dios menospreciando sus preceptos. Todos nuestros hijos reciben la misma educación. Si tú eres un padre de un hogar cristiano que has educado a tus hijos en el camino del Señor, ten por seguro que tus hijos también van a cometer errores porque están viviendo en un mundo de conflicto, pero aún así debemos exhortarlos a respetar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros como padres debemos ser los primeros en respetar al Señor. Sus hijos, avergonzados de ver que se conociera su maldad, expresaron arrepentimiento, pero lo único que hicieron fue en realidad ocultar sus verdaderos sentimientos, que se habían exacerbado por esta revelación de su pecado. O sea, ellos manifestaron aparentemente a estar arrepentidos, pero en su corazón así en realidad no lo sentía. Mis queridos amigos y amigas de esperanza, hay cosas que se nos escapan de nuestras manos en la educación de nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no podremos saber que hay en la mente y en su corazón. Por eso es importante que haya confianza de un padre hacia un hijo. El amor de un padre es igual para todos. La única diferencia, y esto lo digo con propiedad por ser padre de 3 hijos, es que como padres nosotros tenemos etapas de aprendizaje. También aprendemos a ser padres. También aprendemos a través del error. Con nuestros primeros hijos quizás somos un poco más exigentes y con los menores hemos aprendido a ser más comprensivos. Hijos, también consideremos a nuestros padres, porque a ellos también les ha tocado que aprender. El relato continúa diciendo que el imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica como la que usaban las personas de distinción, les pareció otra prueba de parcialidad y suscitó la sospecha de que pensaba Jacob excluir a los hijos mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. Su malicia aumentó más cuando el joven les contó un día un sueño que había tenido. Esta parte de la historia de José es muy importante, no solamente porque tendrá relevancia en el futuro, sino por el hecho de que José había escuchado desde niño el sueño de la escalera mística de Jacob de camino a la tierra de Mesopotamia, allí en Betel. Para José eran muy importantes los sueños. Hoy tú y yo podemos soñar y quizás los sueños no tengan ningún tipo de relevancia, porque vivimos en una sociedad donde realmente los sueños son algo tan común en todas las personas que no le damos importancia a los sueños. Algunos son gratos, otros quizás no son tan agradables. Pero incluso a través de los sueños podemos extraer lecciones para nuestra vida. José se había criado sabiendo de que su padre había tenido un sueño profético. Y con esa educación que había recibido, para José los sueños no eran algo común, era algo relevante, era algo importante. Lo curioso es que él quiso compartir su sueño con sus hermanos. Hoy quizás nosotros no nos atreveríamos a revelar lo que hemos soñado al descansar. Pero José sí lo hizo. ¿Y en qué consistía el sueño? Él dijo: estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mí. ¿Reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros?, exclamaron sus hermanos llenos de envidiosa ira. Poco después, José tuvo otro sueño de semejante significado, que les contó también: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Génesis 37:9. Este sueño se interpretó tan pronto como el primero.
El padre que estaba presente lo reprendió diciendo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a ti a tierra? No obstante la aparente severidad de este padre, Jacob creyó que el Señor estaba revelando el porvenir de José. Recuerden que Jacob recibió este sueño de la escalera que mostraba que Dios estaría con él siempre y que no lo abandonaría. Así que el relato bíblico dice que Jacob meditaba en ello. Jacob reflexionaba sobre los sueños de José porque creía que el Señor le estaba revelando el futuro a su hijo. El relato dice que en aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que habitó en Caín se encendió en los corazones de los hijos de Jacob. Los hermanos estaban obligados a mudarse de un lugar a otro a fin de procurar pastos para sus ganados, y a veces quedaban ausentes de casa durante meses. Después de los acontecimientos que acabamos de narrar, se fueron al sitio que su padre había comprado en Siquem. Pasó algún tiempo sin noticia de ellos y el padre empezó a temer por su seguridad a causa de la crueldad cometida antes a los siquemitas. Así que él estaba preocupado por sus hijos porque se fueron a Siquem, de esa ciudad donde habían huido por el terrible pecado de Simeón y de Leví. Así que Jacob temía por la vida de sus hijos. Así que mandó a José a buscarlos y a traer noticias respecto a su bienestar. Si Jacob hubiese conocido los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no le habría enviado solo con ellos, pero estos los habían ocultado cuidadosamente. Lleno de gozo, José se despidió de su padre, y ni el anciano ni el joven se imaginaban lo que habría de suceder antes de que se vieran de nuevo. Cuando José, después de su largo y solitario viaje, llegó a Siquem, sus hermanos y sus ganados no se encontraban allí. Al preguntar por ellos, le dijeron que los buscase en Dotam. Ya había viajado más de 80 kilómetros y todavía le quedaban 25 kilómetros más, pero se apresuró, olvidando su cansancio con el fin de mitigar la preocupación de su padre y encontrar a sus hermanos, a quienes amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. Sus hermanos lo vieron acercarse, pero ni el pesar del largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio, ni el hambre que traía, ni el derecho de la hospitalidad que tenía y del amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. Al ver su vestido, señal del cariño de su padre, los puso frenéticos. «¡Ahí viene el soñador!», exclamaron burlándose de él. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo. Y dijeron: «Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró». Imagínense la actitud, el sentimiento que tenían estos jóvenes hacia su hermano. El relato bíblico dice que conspiraron contra él. Conspirar quiere decir que maquinaron, que planearon, que dedicaron tiempo a hacerle maldad. Cuando Satanás domina el corazón de una persona, cuando Dios no entra en nuestra vida, podremos sorprendernos la manera como podemos actuar ante diferentes circunstancias. Nosotros nos sorprenderíamos de nosotros mismos en nuestra actitud y llegaría a un punto de decir: ¿qué hemos hecho? Bueno, esto mismo les pasó a los hermanos de José. En ese momento se dejaron llevar por los impulsos. Dejaron que Satanás dominara sus corazones. Si no hubiera sido por Rubén, habrían cumplido este intento. Este retrocedió ante la idea de participar en el asesinato de su hermano y propuso arrojarlo vivo a una cisterna y dejarlo allí para que muriera, con la secreta intención de liberarlo y devolverlo a su padre. ¿Por qué? Porque Rubén era el primogénito y tenía la responsabilidad de cuidar de sus hermanos, aunque él tuviera el mismo sentimiento que ellos. Él debía respetar a su padre como primogénito, conservando la vida de su hermano. Y porque era su hermano, porque era su sangre.
el hijo de su padre. Después de haberlos persuadido a todos a que asintieran al plan, Rubén se alejó del grupo, temiendo no poder dominar sus sentimientos y descubrir su verdadera intención. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, pero en vez del esperado saludo, fue objeto de miradas airadas y vengadoras que lo aterraron. Lo amarraron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y las amenazas revelaban una intención funesta. No atendieron a sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Lo condujeron con brutalidad a una cisterna profunda y lo echaron adentro, y después de haberse asegurado de que no podía escapar, lo dejaron allí para que muriera de hambre, mientras que ellos se sentaron a comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Y esa es la verdad. La venganza en realidad no nos va a hacer más felices. Al contrario, nos hará sentir peor. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercaderías se dirigían hacia la tierra de Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, lo apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre, pues dijo Judá, es nuestro hermano. Judá parece que era el más sensato de todos. Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Cuando José vio a los mercaderes, comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más terrible que la misma muerte. En la agonía de su terror imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero todo fue en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida contra su hijo favorito. Endurecidos sus corazones a las súplicas de José, lo entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Rubén volvió a la cisterna, pero José ya no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, desgarró sus vestidos y buscó a sus hermanos exclamando, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Con qué cara me voy a presentar a mi padre? Cuando supo la suerte de José y que ya era imposible rescatarlo, Rubén se vio obligado a unirse con los demás en un intento por ocultar la culpa. Después de matar un cabrito, tiñeron con sangre la ropa de José y la enviaron a su padre diciéndola de que la habían encontrado en el campo y que temían que fuera de su hermano. Reconoce ahora, dijeron, si es la ropa de tu hijo. Ni siquiera pudieron decir de nuestro hermano, sino de tu hijo, así de manera despectiva. De hecho, el relato bíblico da a entender como que ellos enviaron a alguien, algún mensajero, diciendo que habían encontrado esa prenda, porque ni siquiera fueron capaces de darle la cara a su padre. Con temor habían esperado esta escena, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora ni para el completo abandono al dolor que tuvieran que presentar. Esta es, dijo Jacob, la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días, y el tiempo no parecía aliviar su dolor. Descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol, era el grito desesperado de este padre. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho y, sin embargo, espantados por los reproches que les haría su padre, seguían ocultando en sus propios corazones el conocimiento de su culpa, que aún a ellos mismos le parecía enorme. Esto marcaría la vida de los hijos de Jacob durante muchos años. El capítulo 37 termina diciendo que, mientras tanto, en Egipto,
los madianitas vendieron a José a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y a partir de este momento comenzaremos a ver la historia de José en Egipto. Y nos preguntamos, ¿Dios estaba con José? Claro que sí. Así como Dios está con nosotros. A veces Él permite las adversidades en medio de este conflicto que estamos desarrollando, para darnos lecciones y permitirnos entender que Él es el único que puede sustentarnos. Antes de despedirme, quiero recomendar la lectura de un libro que compré hace mucho tiempo y que aún lo conservo y me gustaría que ustedes pudieran tener la oportunidad también de leerlo, titulado Fuera del Pozo, la historia de José y usted. Si lo puedes conseguir, yo no dudo de que será muy útil para entender un poco más cómo podemos aplicar las enseñanzas de José a nuestra vida. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy, pero mañana continuaremos. No me quiero ir sin antes saludar a todos aquellos que han enviado sus mensajes en el video anterior y han compartido el lugar de donde nos escuchan o nos ven. Farag Uriana es de Venezuela. Sonia Tito Huasca nos saluda, dice que le encantó mucho el video y las explicaciones. Zulma Jiménez de Dallas, Texas. También Daini Muñoz solamente dice amén. Jacqueline Mamaní dice buenos días pastor, saludos desde Bolivia y gracias por los lindos mensajes. Norma Alicia Hernández dice gracias por el lindo ministerio. Bueno, y pide oración por su salud. José Pepe Álvarez dice buenos días pastor, ustedes gracias, continúen diariamente detallando cada capítulo. Mayra Hernández también desde Estados Unidos, desde Virginia. Raquel Vega dice que es de Chile, Calamá, Chile. Saludos a los de Chile. Raiza Marcos nuevamente nos escribe desde Perú. Elba Eliana Taipa dice, buenos días pastor, muy interesante la forma en que explica la Biblia, estoy aprendiendo mucho desde Chile. Nel Ali Rodríguez nos saluda desde España. Rubicela Roque dice, buenos días pastor, gracias por compartir su testimonio. Yo también no tuve la oportunidad de tener familia cristiana, fui la primera adventista, después mi hermano, dice que su esposa era adventista, la esposa del hermano. Milian Quispe, nunca había visto de esa manera la lista de los nombres de la Biblia. Realmente es cierto, nuestros nombres reflejan nuestra identidad y ella nos escribe desde Perú. Rup Sosa dice, muchas gracias por su explicación, estoy aprendiendo mucho, les saludo desde Miami, Florida. Y por último, Nelly Náñez dice, buenas noches, linda explicación desde México. Tú también puedes dejarnos tus mensajes, tu saludo, de dónde nos escuchas, de dónde nos ves. Recuerda, suscríbete al canal, para mí es una motivación grande poder saber de ustedes y conocerles, saludarles, pero también para mí sería una grande bendición que pudiéramos compartir estos mensajes con otras personas, con amigos, con cadenas de WhatsApp. Compártelo a través de tus portales, de las redes sociales, de Facebook, en Instagram. Vamos a compartir todos estos mensajes para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, será hasta mañana cuando regresemos y continuemos la vida de José para poder seguir extrayendo lecciones de esperanza. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y queremos enviar este bonito canto de los de antes, pero con mucho cariño también. Se llama Más allá del sol.
allá del sol, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Te alabamos, Señor Jesús. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene caminando el mi Jesucristo en consolación. Allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dios los bendiga.